Me gustaría hacer un recordatorio, un homenaje, porque hoy hace exactamente un año que murió el que yo creo que es el economista más importante que ha dado la Argentina. Ese economista, que es quien nos estamos viendo allí, es Julio Olivera. Julio Olivera. Murió hace exactamente un año. Es un economista que no es muy conocido para el gran público. Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta hay otros economistas argentinos más conocidos. Pero en el mundo académico y entre los economistas y con prescindencia de la línea a la que adhieran, que sean más o menos monetaristas, más o menos estructuralistas, más o menos keynesianos, lo que quieras, es reconocido como, sin lugar a dudas, el más importante. Julio Olivera fue profesor de la UBA y fue muy famoso los seminarios que daba de posgrado, así como su propia materia que daba en el grado de la licenciatura en Economía. Recibió todos los premios que puedas imaginarte, el CONEX, era miembro de la Academia Nacional, fundó la Asociación Argentina de Economía Política, había nacido había nacido en Santiago y originariamente se inclinó por el derecho. Egresó con todas notas sobresalientes en derecho de la UBA y después se interesó por la economía. Y digo, pero sin lugar a dudas, así como uno dice en Chile, quizás el economista más notable es Unkel, en Argentina, el más notable, creo yo, y coinciden conmigo muchos colegas, fue Julio Olivera. ¿Cómo será de importante que todavía muchos trabajos que no son muy recientes forman parte de bibliografía de las distintas materias en la carrera de Economía? De hecho, hay un artículo que publicó él en el año 64 y que fue publicado en una revista muy calificada, que son Oxford Economic Papers, y publicó para hablar de qué era la inflación estructural. Yo le voy a pedir al director que ponga, porque traje la imagen de la primera página, digamos, sí, que se refería, ¿no?, sobre inflación estructural y el estructuralismo latinoamericano. Bueno, ese trabajo, ¿no?, que incluso comienza con una cita de un economista muy famoso, que es Hicks, que además leyó este trabajo, ese trabajo es la mejor explicación de las aproximaciones para explicar la inflación, no desde exclusivamente la esfera monetaria. Como diciendo, bueno, hay problemas monetarios, pero además hay problemas que no tienen que ver con la cantidad de dinero y que explican los problemas de inflación que tienen los países latinoamericanos. Yo diría, él se aproximó a eso, como muchos otros economistas de América Latina, ante el fracaso de los diseños de política económica que en la segunda mitad del siglo XX había en América Latina, de intentar controlar la inflación mediante mecanismos exclusivamente monetarios, pero se aproximó no desde una perspectiva tan política como puede ser Zunkel, sino que desde una perspectiva muy analítica. Él tenía una formación muy fuerte en matemáticas y hizo una presentación que mereció muchos comentarios elogiosos. A partir de ahí tiene cientos de artículos escritos y tiene muchísimos libros y además lleva su nombre un efecto. Probablemente todo el mundo sepa que en determinado momento el Estado, cuando iba a cobrar los impuestos, si había mucha inflación, al momento de cobrarlo perdía parte del impuesto, como consecuencia que la inflación había ido degradando en ese proceso las bases imponibles y demás. Bueno, eso se conoce como efecto Olivera-Tanzi en la literatura de finanzas públicas y se debe a él. Y Vito Tanzi, un notable economista, reconoció que quien primero planteó eso en un modelo fue Olivera, ¿no? Antes de entrar a la columna, quiero leer un párrafo de lo que él dijo cuando entró a la Academia Nacional de Ciencia Económica, que fue al año siguiente de ese artículo del 64, dijo: creo necesario señalar aquí un sofisma que suele llevar en esta materia a posiciones indebidamente unilaterales. Muchos estructuralistas parecen creer que, siendo la inflación estructural de origen no financiero, su eliminación o atenuación, en la medida que es concebible, debe procurarse por medios no financieros. Algo similar puede observarse al respecto al monetarismo y a su receta para la inflación monetaria. Sin embargo, esa correspondencia entre las causas y los remedios no es un principio de necesidad lógica. Si se comprobara que las fluctuaciones económicas se deben a los cambios
en las manchas solares, como algunas autorizadas opiniones han sostenido, no se seguiría de esto. Claro está que la única posibilidad de la política de estabilización consistiera en hallar la forma de inmovilizar las manchas solares. Bueno, esto que él dice ahí, y esto que dice las manchas solares, no es una humorada, sino que hay un autor de fines del siglo XIX, que es Sir William Stanley Jevons, que escribió en 1870, formó parte de una revolución teórica que es el marginalismo. Tenía una teoría sobre que los ciclos económicos tenían que ver con las manchas solares, pero tenían que ver porque eso influía sobre las cosechas. Claro. Y esto impactaba, ¿no? Bueno, pero volvamos a lo que decía Oliver. Lo que está diciendo ahí es que, mire, si usted cree que la inflación es un problema exclusivamente monetario, aunque usted crea eso, no debería pensar inmediatamente que la solución es solo manejar la cantidad de dinero en la economía. Y si usted cree que la inflación, o una parte de ella, es un fenómeno estructural que no tiene que ver con las variables monetarias del sistema, no debería creer que puede hacer cualquier cosa con la cantidad de dinero y solamente manejarse con una estrategia que mire las variables reales, ¿no? Digo, quiero esto que quería hacer como una especie de recordatorio, de homenaje a Olivera. Yo en realidad lo vi una sola vez en mi vida, en una charla que él dio, de una persona, además de una humildad intelectual notable, de una modestia realmente notable. Pero digo, quería hacer esto porque además quería comentar esto porque tiene que ver con lo que nos pasa en la Argentina. Tiene mucho que ver con lo que nos pasa hoy, digo, en la Argentina, a pesar de que ese párrafo es del año 1965. Y vamos entonces a la coyuntura. Terminamos con el homenaje a quien muchos le llamaban el maestro, otros le decían el negro, otros el flaco, y que fue sin lugar a duda el economista más importante que ha dado la Argentina. De hecho, formaba parte de la comisión que sugería premios Nobel, y de hecho 2 veces fue propuesto para premio Nobel. Bueno, más allá de mi visión a veces crítica de esto de los premios Nobel, ¿no? En economía.